Es una necesidad que creo que lo que falta dentro del cristianismo, tanto de cualquier denominación, es la falta de identidad cristiana. Y la intención primaria es esa, promover el deseo del conocimiento de la antigüedad, ya que ese deseo nos lleva a la pasión. Como seres humanos, todos tendemos al deseo de inspiración, de ser inspirados, ser inspirados por algún personaje. Obviamente tenemos al autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, y que nos identificamos con él como aquel que padeció y sufrió como nosotros, pero también es interesante conocer que hubo hombres débiles como nosotros, con pecados, con fallas, que tuvieron capacidades intelectuales, capacidades, o por qué no decirlo, económicas, porque realmente la mayoría de los exponentes de la historia que son conocidos, curiosamente tienen algo en común, que fueron apoyados económicamente o eran personas con economía, pero eso no significa que aquellos que no tengamos los recursos no podamos ser útiles, al menos en nuestra esfera, que es la iglesia, ¿no? En nuestra comunidad. Bien, pues saludos a Daniel. Saludos, Daniel, un gusto que estés aquí presente en esta exposición. Y bien, voy a compartir pantalla para dar un inicio a esta clase. Bien, como habíamos comentado, la disputa de Marburgo. ¿Qué es la disputa de Marburgo? Pero antes de entrar a conocer qué fue la disputa, me gustaría considerar, voy a dar la explicación, claro que va a haber tiempo de preguntas, de comentarios, si tienen alguna pregunta, anótenla, dejen en el chat, y así, igual al final vamos a dar pauta 10, 15 minutos para comentarios, para dudas, para preguntas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, comúnmente la reforma protestante, o lo que se conoce como la reforma, se enfatiza con un término que se conoce como sola escritura. Sola escritura es un elemento que se utilizó para definir un punto de autoridad nada más. ¿A qué se refiere esto? Que cuál es la autoridad suprema de la iglesia, la escritura. Eso es el único énfasis. Pero hay un detalle, que los reformadores, hablando de exponentes como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Zwinglio, no rechazaron la tradición cristiana, y eso es muy interesante. Vamos a conocer de alguna manera superficial qué es la tradición. Así que comúnmente dentro de las redes sociales, dentro de las iglesias, se predica, se pregona que se buscaba la interpretación correcta de la escritura. Pero debemos considerar un elemento muy importante, que la batalla de la Reforma no solo se caracterizó por la búsqueda de la interpretación de la Biblia, sino que se buscaba de interpretar mejor a los padres, perdón, de la iglesia. ¿Y quiénes son estos padres de la iglesia? Son los exponentes desde el siglo I hasta el siglo VIII. Esos son los padres de la iglesia. Tanto ortodoxos como algunos que caen en algunas imprecisiones y errores que se le conoce como heterodoxos. Pero a fin de cuentas ellos son un fundamento sólido para conocer mejor el cristianismo y conocer sus bases. Igual vamos a considerar, por ejemplo, la Trinidad, la Cristología, la manera de gobierno de la iglesia, todo lo que se empieza a desarrollar en los primeros siglos. Entonces, la guerra frecuente entre luteranos, reformados, católicos, fue la lucha entre quién interpretaba mejor a los padres. Y un tema medular para la reforma de la iglesia, que es algo que me gustaría mencionar, porque aquí la experiencia entra de cada uno de nosotros y es bueno preguntarlo sobre qué da prioridad la iglesia hoy en día. ¿Cómo es su forma de culto? ¿Realmente su forma de culto nos lleva a la adoración, a la meditación, a la contemplación? Es algo que la iglesia, y no solo la iglesia, sino aquellos que están en autoridad, que son los pastores, deberían de reconsiderar. Por eso creo que es importante, si alguno de ustedes, como bien me comentaba la hermana María de Pilar, se encuentra sirviendo a su iglesia, todos queremos servir de una mejor manera, y siempre el deseo, el conocimiento puede traernos a tener
idea de qué realmente, cómo hacer las cosas. Y precisamente los padres de la iglesia cumplen esa labor, que tanto fue así que en la disputa de Marburgo, que fue un tema sobre la cena del Señor, sobre lo que se le conoce como la Eucaristía, cabe mencionar que ese término, aunque siempre lo escuchamos dentro de la Iglesia Católica Romana, es un término que también los reformadores utilizaron y usaban comúnmente. O sea, no era algo ajeno, o como la palabra sacramento, o como sencillamente la cena del Señor. En cuanto a la cena del Señor, la interpretación de los padres de la iglesia fue necesario porque había una polémica. Si en algo había desunión entre luteranos y reformados, que claro que había desunión en varias doctrinas, justificación por sola fe, considero que era lo que unía a estos movimientos, pero ciertamente la polémica que les dividió, que causó que hubiera una fragmentación y no unificación política ni religiosa, fue el tema de la cena. ¿Qué entendemos por la cena? ¿Qué ocurre en la cena? ¿Qué pasa en la cena? Los padres de la iglesia fueron considerados en la disputa de Marburgo. La disputa de Marburgo es aquella que se reúnen diferentes sectores de la reforma, por ejemplo, Martín Lutero, exponente muy conocido, obviamente, Martín Bucero y también Zwinglio, que intentan unificar. El deseo de ellos era unificar la iglesia católica reformada. O sea, no querían que hubiera una fragmentación en su doctrina, sino que querían una unificación totalmente. Pero había un lema dentro de la reforma que tal vez algunos de ustedes ya lo habrán escuchado en varias ocasiones, que se le conoce como ad fontes, que en latín significa a las fuentes. A las fuentes. ¿Qué es esto de a las fuentes? ¿Qué es ad fontes? Ad fontes, muchos, vuelvo a insistir, solamente toman lo que dice la Biblia, pero se ignora que realmente dentro de la iglesia hubo un desarrollo teológico, que nosotros no construimos sobre la nada, sino que hay una herencia teológica que nosotros debemos de considerar. ¿Cómo vamos a formular la Trinidad? Nosotros la explicamos, bueno, ya la conocemos, que son tres personas, un solo Dios verdadero, pero ¿quiénes fueron los que integraron ese lenguaje? ¿Quiénes fueron los que ordenaron? Porque hubo muchas herejías, hubo muchos errores dentro de la iglesia que realmente tenían buenas intenciones para que los cristianos no ofendieran a Dios. Por ejemplo, el caso de lo que se le conoce como el monarquismo. Esa doctrina enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una sola persona, que eran el mismo, pero no eran personas diferentes, sino que de repente actuaba como el Padre y después como el Hijo y después como el Espíritu Santo. Eso tenía una buena intención para defender lo que se conoce como el monoteísmo o la unicidad de Dios. Eso es lo que tenía una gran intención. Pero los teólogos de los primeros siglos se encargaron de buscar formulaciones y explicaciones que obviamente tuvieron muchas imprecisiones y fue un trabajo de siglos, por eso no podemos desecharlos ni ser orgullosos de creer que nosotros, por nuestra simple lectura de la Biblia, vamos a entender todos los misterios. Si nuestros hermanos del pasado, si la iglesia ha llegado a formular ciertas palabras o utilizar cierto lenguaje, es necesario entenderlo para mejor definición de la doctrina cristiana. Entonces, no solamente fue ir a la escritura, que claro que sí era, vamos a la escritura. La escritura debe ser la primera autoridad, pero no hay que desechar la tradición cristiana. ¿Qué es esto de tradición? Y cabe mencionarlo, lo voy a explicar, porque ciertamente dentro de nuestro contexto evangélico, usar la palabra tradición, la gente lo asocia con tradiciones de hombres, ¿no? Y utilizan textos como los fariseos, que ponían tradiciones de hombres por encima de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero la palabra tradición simplemente es la transmisión de una enseñanza. Entonces, es el desarrollo, la tradición, una pregunta que nos hacemos, ¿qué es la tradición? La tradición es el desarrollo doctrinal del siglo I hasta el siglo VIII, imagínense ustedes. Es un desarrollo doctrinal que implica la Trinidad con la comprensión de la Trinidad. Yo sé que alguno tal vez haya escuchado la palabra sustancia, hipostasis, homousios, ousia. Ese tipo de palabras fue un proceso filosófico y teológico que llevó muchísimos siglos. Estamos hablando de 8 siglos. La cristología no fue de la noche a la mañana. Sí, yo entiendo que Jesús es una sola persona, que tiene dos naturalezas, y esas dos naturalezas no se fusionan, no hay incidencia de la divinidad en la humanidad, sino que hay una unión
pero no se confunden entre sí. Todas esas formulaciones llevaron mucho tiempo. Estamos hablando de 8 siglos, 3 siglos, 4 siglos, en el Concilio de Nicea, que creo que es importante conocerlo. La importancia también de la cristología, que bien lo mencionaba, conocer la cristología, conocer las herejías, nestorianismo. De hecho, es bueno que conozcamos este término porque va a implicar mucho en el debate que se tuvo en la disputa de Marburgo, que fue precisamente buscar definir correctamente qué es el sacramento de la Cena del Señor. La tradición, el sacramento, el bautismo. ¿Qué importancia tiene el bautismo? ¿Qué hace el bautismo? La Cena del Señor. ¿Cómo es la cena? ¿Qué ocurre cuando los cristianos celebran la cena? Los credos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en Jesucristo, único Hijo de Dios, etcétera. Todos esos desarrollos realmente se obtuvieron por medio de debates, de herejías, de desarrollos teológicos y, por qué no decirlo, del uso de la filosofía, porque el término sustancia, de hecho, es un término platónico que se utiliza para poder explicar correctamente la teología cristiana. Los concilios ecuménicos. ¿Cuáles son los concilios ecuménicos? Bueno, estamos hablando del primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Calcedonia, concilio de Constantinopla II, tercero y concilio de Nicea segundo. Esos 7 concilios ecuménicos. ¿Qué es la palabra ecuménico? La palabra ecuménico significa todo el mundo conocido. También el problema del lenguaje es de que escuchamos sacramento, decimos es un ritual vano. Se dice comúnmente dentro del sector evangélico. O escuchan la palabra ecuménico e imaginan que se refiere que la unión de todas las religiones, cuando la palabra ecuménico realmente en su contexto y en su tiempo significaba la unión de la cristiandad de todo el mundo conocido para definir temas importantes de doctrina. Ahí donde se define la cristología. De hecho, se ataca la herejía que se le conoce como arrianismo, que dice que el logos, que Cristo es un ser generado de Dios. Y aquí es donde se utiliza en el credo niceno, creo en Jesucristo, que se define precisamente en que no es creado, es engendrado, perdón, la palabra engendrado es la que causó muchos problemas, engendrado pero no creado. Esa es la definición que llega al Concilio de Nicea, que Jesús no es creado. Entonces ahí se decreta por apoyo del gobierno, por apoyo del emperador, por apoyo de obispos que sabían que se debía definir correctamente la doctrina cristiana para que no hubiera errores. Entonces todos los concilios ecuménicos del Nicea primero hasta el Nicea segundo son importantes para el cristianismo, y esto los reformadores como Martín Lutero, como Zwinglio, como Juan Calvino, entre otros, no desecharon. De hecho, sí hubo un grupo de cristianos que desecharon la tradición cristiana y se le conoce como los anabaptistas, que de hecho negaban que Jesús era Dios. Ellos llegaron a tales extremos, algunos, no todos los anabaptistas tenían la misma idea. Entonces, Lutero, empieza el gran debate. Aquí vamos a adentrarnos a ese punto del debate teológico acerca del sacramento. El Lutero tenía una inclinación por Agustín, y realmente Agustín de Hipona viene siendo como aquel teólogo que se busca interpretar para traer una reforma eclesiástica. A pesar de que Martín Lutero tenía una obvia inclinación, él mismo declaró de esta forma, él veía a San Agustín como el mejor intérprete de Pablo. A ese nivel lo tenía. Agustín Hipona es el mejor intérprete de Pablo, nadie más, aunque realmente no desestimó o no desestima a otros padres de la iglesia, no desestima, aunque a veces tiene ciertos conflictos con algunos, por ejemplo con Orígenes, el de Alejandría, que es un exponente dentro de la patrística, aunque no se le considera como padre de la iglesia por algunos, porque tuvo algunos errores doctrinales, no lo soportaba. Y también a Jerónimo, decía un hombre llamado Jerónimo, San Jerónimo, tal vez hayan escuchado ese nombre, decía que era un gramático, que era alguien que no tenía pasión, porque Lutero sí se distinguía en su carácter, y eso es importante de la historia. También hay una ciencia que se le conoce como posopografía, vuelvo a repetir, es estudiar el carácter y la personalidad de los exponentes. Y Lutero, obviamente, tenía sus cosas positivas, pero también tenía sus oscuridades, sus luces y sombras, como cualquier exponente, ¿no?
Entonces, él no desestima a los padres de la iglesia, aunque tenía sus predilectos, como todos. Y qué decir, por ejemplo, también de un exponente que es muy conocido, que es Juan Calvino, aquí tomando en cuenta, y esto lo menciono para que nos demos razón de que ciertamente los padres de la iglesia fueron importantes para la tradición reformada, para la tradición luterana, y quiero mencionarlo, sería excelente. De hecho, una entrevista, si la pueden ver, hace poco se le hizo la entrevista a un autor en la página Papiro 52, que es una página de libros, en la cual decía este exponente que era muy importante que la iglesia conociera a los padres de la iglesia. Y sí es importante porque ciertamente trae a la pasión y trae al conocimiento acerca de Cristo y muchos aspectos interesantes. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, toma a teólogos del pasado como Juan Crisóstomo, que también es un padre de la iglesia, y a pesar de que él mismo declara que tenía sus diferencias con Juan Crisóstomo porque daba mucho valor a la voluntad humana, al libre albedrío, y es la realidad que los padres de la iglesia en los primeros siglos eran más optimistas en cuanto a la circunstancia humana, en cuanto a la situación humana. Entonces, Juan Crisóstomo es citado en la institución de la religión cristiana, San Ambrosio de Milán es citado dentro de la institución de la religión cristiana, y qué decir de Agustín de Hipona, el sacramento de la cena, en el apartado de Juan Calvino, San Agustín de Hipona sale a relucir. Fíjense ustedes, esto lo menciono para que se den cuenta de que cómo es que tanto Lutero como, Juan Calvino, perdón, tenían en gran importancia a San Agustín. Y es un teólogo, realmente es el teólogo más importante de Occidente. Si se preguntan de dónde vienen tantas doctrinas, por ejemplo, el pecado original o esa terminología, que claro que ya la había anteriormente, pero quien se encarga de desarrollar, por ejemplo, la doctrina que el hombre nace con pecado, pero no solo con pecado, sino con la culpa de Adán, es Agustín de Hipona. Aunque cabe mencionar que la iglesia oriental, que se conoce como la iglesia ortodoxa, no tiene esta doctrina porque Agustín, de hecho, no es considerado como santo o como gran hombre ilustre de la plena ortodoxia por parte de Oriente, sino que se le considera como un beato, como alguien admirable, pero no era tan ilustre como otros padres, según dicen los teólogos orientales, ¿no? Entonces, en algunos comentarios podemos ver que Juan Calvino lo menciona. Pero la disputa de la Eucaristía, ¿dónde ocurre la disputa de la Eucaristía? Pues fue precisamente en Marburgo, en el año 1529. A unos pocos años de la dieta de Worms, a pocos años de que Lutero clava sus 95 tesis. Y aquí él trata, se toca el tema, aquí en la dieta, perdón, se trata el tema del sacramento de la señal del Señor, pero ya había un detalle, que ciertamente ya se había decretado una manera de ver por la Iglesia Universal, por la Iglesia Católica de su tiempo, desde el 1215, en el Concilio de Letrán, se había dicho que había una transubstantis, es la palabra que utilizan en latín, significa como un cambio de sustancia. Es decir, que la postura de la iglesia era que cuando la cena del Señor era celebrada y cuando las palabras se decían, cuando las palabras, digamos, litúrgicas de recitar la palabra de Dios, de que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí, la, el pan y el vino cambiaba de materia, aunque en apariencia sigue igual. Esa fue la explicación lógica, cambiaba de materia. Entonces, cambia de materia y ahora realmente es la carne y la sangre de Cristo a ese nivel. Y también está la divinidad ahí presente. Y esa fue la postura desde el 1215 que se decreta en este concilio, cosa que obviamente por muchos teólogos como Juan Hus o John Wycliffe tenían sus diferencias y preferían abrazar otra doctrina que se le conoce como la consubstanciación. Es decir, que ellos creían, por ejemplo, Juan Hus o Wycliffe, creían que sí era el pan y el vino, pero el pan y el vino no cambiaban de sustancia, pero sí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo ahí presente y su divinidad. Es una postura que se le atribuye a Lutero, aunque Lutero no utilizó jamás ese término. Y declaraban precisamente, y hago cita a una frase de Agustín para que vean que ciertamente los padres, cabe mencionarlo, son muy interpretativos, así como hay muchas interpretaciones de la escritura, como hay diferencias, como a veces
lees algo y tú entiendes algo y otra persona entiende algo, pues realmente los padres de la iglesia así son también, o sea, son muy interpretativos, no son muy claros en muchos de sus conceptos. Porque bien, vamos a escuchar lo que dice San Agustín, y es una cita que se utiliza precisamente en el Concilio de Letrán. Lo que veis, queridos hermanos, en la mesa del Señor es pan y vino, pero este pan y este vino, al añadírseles la palabra, o sea, la palabra de recitación, de las palabras de San Pablo, aún las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio, de esta es mi carne, este es mi cuerpo, este es mi sangre, dice Agustín, se convierten, aquí utiliza la palabra convertir, en cuerpo y sangre de Cristo. Si quitáis la palabra, es pan y vino. Añades la palabra y ya son otra cosa. Y esta cosa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quita la palabra y es pan y vino. O sea, dando la importancia a la palabra. Añade la palabra y se hace sacramento. Cabe mencionar que la palabra sacramento significa misterio. Sacramentum en latín es misterio, es misterioso. O sea, aquí ocurre un misterio en el pan y el vino, dice San Agustín. A todo esto decís amén, decir amén es, y suscriban en su corazón. Amén significa que es verdadero. Y esas palabras dicen, bueno, ahí está hablando de la transubstanciación. Pero en la dieta o la disputa de Marburgo, precisamente, se trata de enfatizar que esas palabras no significan eso. San Ambrosio de Milán tiene una obra, si ustedes quieren conocer más del pensamiento patrístico, esta obra se llama Sobre los sacramentos, los símbolos y los misterios. Y en esta obra San Ambrosio relata que esta obra de San Ambrosio de Milán es utilizada por Zwinglio, precisamente para definir su postura doctrinal, que la vamos a ver en unos minutos más. Entonces, San Agustín también habla de manera muy amplia y de hecho utiliza un texto que dentro del mundo evangélico moderno no se utiliza, que es Juan 6. Juan 6 no se le da la connotación que significa de la cena del Señor, pero muchos padres de la iglesia sí le daban esa connotación. Aún Juan Calvino llega a interactuar con esa interpretación, aunque no la considera del todo, que cuando habla de el que coma mi carne y beba mi sangre, como los católicos romanos, o aún luteranos, se interpreta que sí se refiere al sacramento, pero otros dicen, no, se refiere a creer solo en Jesús, ¿verdad? Entonces ahí entran distinciones de interpretación. Entonces, en el capítulo 6 de San Agustín, en su comentario, habla plenamente de esto. Si ustedes quieren conocer sobre ello, de hecho tenemos acceso, estas obras se distribuyen, por ejemplo, por una editorial que se llama Ciudad Nueva y también Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces, vamos a entender un poco la problemática. Lutero ataca la escolástica. ¿Qué es esto de la escolástica? La escolástica, la palabra lo dice, habla de escuela y de desarrollos teológicos en medio de las escuelas. Eso es la escolástica. Entonces, la escolástica medieval, de hecho, ahí es donde se empieza a especular más. Porque algunos académicos interpretan y dicen lo siguiente, espero darme a entender con lo que voy a decir. Los padres de la iglesia creían que Cristo estaba en el sacramento, pero no explicaban cómo ocurrían las cosas. Se mantenían en el misterio y en la fe. Pero la escolástica intenta interpretar, intenta definir de manera razonable y también por la fe qué ocurre. Ahí es cuando se desarrolla lo que es la transubstanciación. Se desarrolla dentro de la escolástica, porque Oriente, los orientales, la iglesia ortodoxa griega, ellos en sus comentarios a veces dicen, nosotros no nos metemos en problemas como los occidentales que tratan de explicar todo. Nosotros lo único que creemos es que el pan y el vino, ciertamente Cristo está ahí, pero no sabemos cómo. O sea, no hay una explicación de manera razonable. Y Lutero critica la escolástica porque él consideraba como exceso de razonamiento. Quieren explicar todo, quieren realmente tener una explicación lógica a todo. Y Lutero tenía una inclinación a rechazar la filosofía, que obviamente pues, no creo que sea una postura muy correcta, pero sí es la que él tenía. Lutero coloca a su favor a un exponente de la patrística, o de los padres de la iglesia, que es Cipriano de Cartago, del año 200 al 258, para que vean ustedes de qué fecha estamos hablando, y a San Agustín, que es un exponente del 354 al 430. Curiosamente, tanto Zwinglio como Lutero citaban a San Agustín, citaban a San Agustín, ¿no? Y él tenía un repudio por Orígenes de Alejandría, que Orígenes de Alejandría se distinguía por tener una interpretación muy alegórica. Ustedes quizás hayan escuchado una interpretación de Orígenes, por ejemplo,
él desarrolla en su comentario los Génesis, cuando habla de Abimelech y Sara, dice que Abimelech representa al mundo gentil y Sara representa la sabiduría de Dios. Y Abimelech quería obtener la sabiduría por medio de la filosofía, pero no era el momento, sino que Dios iba a enviar el Logos, así que le fue quitada a Sara porque la sabiduría iba a ser primero dada a Abraham, que era al pueblo judío, y después a los gentiles. ¿De dónde saca eso orígenes? Bueno, es una interpretación alegórica mística, y así solían ser muchos de ellos, alegórico místico. O sea, es una figura retórica, alegórica, en la cual le da cierto significado que a fin de cuentas tiene su riqueza. Y algunos no están de acuerdo con este tipo de interpretación, y el mismo Lutero pues no tenía ese deseo. Y él comentaba acerca de los errores de John Eck al usar a Gregorio Magno, que es un exponente también conocido dentro de la patrística, del 540 al 604, y este exponente utilizaban sus textos para poder mostrar que la transustanciación es la doctrina que los padres de la iglesia creían, pero es anacrónico. Realmente los padres no explicaron el misterio, o sea, sí creían, y es algo verídico y académico, que el pan y el vino estaba Cristo ahí, pero no hay explicaciones rotundas. Y él consideraba como una metafísica racionalista este tema. Es una metafísica racionalista. El punto de la metafísica es de que cuando hablamos de metafísica hablamos de las primeras causas, hablamos de los cambios, hablamos de las transformaciones. Y la metafísica es algo utilizado mucho por Tomás de Aquino. La metafísica viene de Aristóteles. Aristóteles hablaba de las primeras causas. Y Santo Tomás de Aquino, perdón, trataba de explicar por medio cuáles eran las causas, cuáles eran los cambios que se efectuaban en el sacramento. Y Lutero decía, eso es racionalista, quieren ustedes poner la razón por encima de esto. Y Tomás de Aquino, él llegaba a declarar que era un pagano dentro de la iglesia. Entonces, el debate de la Eucaristía, los reformadores como Zwinglio, Lutero, Martín Bucero y Ecolampadio, que son los reformadores que estaban en este debate, comienzan a citar la escritura, pero al ver que no hay avance, ciertamente ellos dicen, necesitamos invocar autoridades secundarias, y las autoridades secundarias por la iglesia, y esto es importante, lo menciono porque sí son autoridades, son doctores, son filósofos, son poetas, son realmente ante la filosofía están considerados como parte de la filosofía clásica. Las autoridades son los padres de la iglesia, así que vamos a citarlos y vamos a traerlos a colación. Zwinglio reclama lo que era Lutero, perdón, reclamaba a Zwinglio y a Colampadio, que son exponentes dentro de la Reforma, les reclamaba a ellos porque no interpretaban correctamente este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Para Lutero era de manera literal, este es mi cuerpo, y eran las palabras que repetía. De hecho, golpeó la mesa con enojo, diciendo, ciertamente dice, este es mi cuerpo, y golpea la mesa. Pero Zwinglio trataba, y esta es su postura para que lo entendamos, la presencia de Cristo, sí, sí está en el pan, pero es espiritual. Sí está en el sacramento, pero es espiritual. O sea, no es una presencia corporal. Y eso ahí es donde está el detalle del gran debate. Él menciona, Zwinglio, que el pan y el vino son solo símbolos representativos y se necesita tener fe para recibir el sacramento. O sea que si no tenías fe, y esto lo trataban de decir porque los reformadores del lado de la Iglesia Católica Reformada, que es Zwinglio, Juan Calvino, siempre había esa crítica de cómo es posible que sea el cuerpo de Cristo, si te lo comes, lo digieres y va a la letrina, ¿cómo es posible? Entonces ellos afirmaban que ciertamente cuando comías recibías gracia, pero si tenías fe, si no, simplemente era pan y vino y no pasaba nada. Si el creyente no tenía fe al momento de recibir el sacramento, no ocurría nada. Esa es la postura de Zwinglio. Aunque algunos creen que él creía que era un memorial solamente, cabe mencionar y enfatizar que no, Zwinglio no creía que solamente era un memorial. Eso lo creyeron los anabaptistas y algunos seguidores de Zwinglio después, porque él tenía mucho contacto con este movimiento. El debate principal de los reformadores, tanto de Lutero como Melanchthon, que Melanchthon es un seguidor o un teólogo secundario, aunque realmente tuvo mucha primacía en la reforma, por parte del lado de la iglesia alemana. Zwinglio y Colampadio discutieron acerca de los padres.
bueno, no tenemos de acuerdo, no nos estamos poniendo de acuerdo sobre la interpretación de las escrituras, porque él dice, esto es mi cuerpo, y nosotros decimos, esto hágalo en memoria de mí, y hay un problema ahí. Entonces empezaron a hablar acerca de la iglesia primitiva, acerca de las opiniones de la iglesia primitiva y acerca de la autoridad de los padres de la iglesia. ¿Qué autoridad tiene? Cada uno reclamaba para sí la interpretación sobre la cena del Señor a su favor. El reclamo de Lutero ante Bucero y Zwinglio y Colampadio es de que no daban la importancia necesaria a las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo. Para Zwinglio, utiliza dos padres de la iglesia para atacar la postura de Lutero. Utiliza dos, que es Tertuliano y San Agustín de Hipona, Juan 6 precisamente. Y Tertuliano es un exponente reconocido con grandes aportes en la Trinidad y aún en el sacramento, y los utiliza para referirse que precisamente los elementos son signos que apuntan a una realidad mayor. Que sí, ocurre algo cuando comen la cena, pero solamente son signos, no cambian de materia, no realmente no hay un cambio en ellos, pero sí apuntan a una verdad mayor y son útiles para la vida de la iglesia, porque algo que es verdad es que los primeros siglos de la iglesia y aún en la Edad Media, el sacramento de la cena del Señor era el centro, fíjense ustedes, era el centro del culto cristiano. Ahora en las iglesias evangélicas modernas suele ser la predicación, suele ser la alabanza, pero en aquellos siglos era el sacramento, era lo importante. Y también utiliza a Ambrosio de Milán, a Crisóstomo, a Teofilacto, a Jerónimo y a Orígenes, que es un exponente, tanto Jerónimo como Orígenes, no muy aceptado por Lutero. Entonces, la argumentación de ellos acerca de la cena podría explicarlo un poco con este pequeño diagrama. La presencia espiritual, que es la postura de Zwinglio. La presencia espiritual. ¿Qué significa? Como podemos ver en la imagen, en la parte de arriba se encuentra Cristo y se encuentra este resucitado. Él está resucitado y él tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero, según la presencia espiritual, la naturaleza humana permanece en un solo lugar, que es la presencia, está sentado a la diestra del Padre. O sea que localmente el cuerpo de Cristo, porque recordemos el cuerpo de Cristo según, bueno, no según la cristiandad, pues es un cuerpo humano, pero resucitado y glorificado. Entonces esa naturaleza humana no puede estar presente en la tierra, sino que está presente en la presencia de el Padre, a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces, cuando el creyente come la cena o cuando el obispo o el pastor declara las palabras, la naturaleza divina se encuentra presente en la celebración del sacramento. Y al comer el creyente el sacramento, este recibe gracia. Esa es la postura de Zwinglio. Puedo mencionar la postura de que solamente es un memorial, no es de Zwinglio. Que muchos tratan de decir que sí, pero no es la postura de él. Es muy parecida a la de Juan Calvino. La postura de Lutero, aquí es donde se encuentran las diferencias. Tenemos a Cristo resucitado, pero como declara el diagrama, y esto es algo importante, como pueden ver, la naturaleza divina y la naturaleza humana están juntas. Y de hecho es una doctrina ortodoxa, porque no se pueden separar las naturalezas. ¿Por qué? Había un hereje, o allá por los primeros siglos de la iglesia, precisamente, que se llama Nestorio. Y él declaraba lo siguiente. Él decía que María no podía ser la madre de Dios, porque el ser que nace es Cristo. Y después el logos es recibido. Entonces, la consecuencia lógica de su doctrina fue decir que el Cristo y el logos eran dos entidades que se unían, pero de alguna manera permanecían desligadas. Y esto trae a considerar que eran dos personas, o sea, el Logos y Cristo, la naturaleza humana, y el Logos son dos personas. Y ese fue el error en el que cayó Nestorio, según algunos intérpretes dicen, ¿verdad? Aunque dicen que hay ciertas acusaciones falsas referente a Nestorio. Pero la doctrina ortodoxa que se llegó en el concilio de Éfeso, fue declarar que María es madre de Dios porque el santo ser que nace de María la Virgen es Dios, porque la naturaleza humana y la naturaleza divina
no se pueden separar. No hay separación. No hay separación. Entonces, Lutero en su concepción cristológica, él decía, es imposible que solamente en la cena del Señor esté la presencia espiritual, o sea, de la divinidad o la presencia divina, porque eso sería separar a Cristo. Cristo está unido con su cuerpo físico. Y él declara una doctrina o un concepto que es la ubicuidad. ¿Qué significa la ubicuidad? Significa que el cuerpo de Cristo puede estar presente en todo lugar. Y él lo creía. ¿Por qué? Porque si decía que la naturaleza humana permanecía allá y la naturaleza divina estaba acá, según Lutero, eso hacía una separación y era nestorianismo. Espero darme a entender con eso. Si, igual si no me di a entender, podemos este, preguntar al final para explicarlo de mejor manera. La naturaleza divina y la naturaleza humana están en el sacramento, están juntamente con el pan. Cuando el creyente come el pan, según Lutero, este recibe la naturaleza humana de Cristo y come la naturaleza divina. Se consume por el creyente y este recibe gracia y recibe santificación. Los reformadores querían mencionar que veían esto como un medio, así como en la iglesia moderna la palabra de Dios se ve como un medio de santificación. Bueno, el sacramento de la cena del Señor era visto como un medio para santificarse. La iglesia católica lo cree para salvarse o para justificarse, pero los reformadores lo declaran para la santificación del creyente. Así Lutero considera la interpretación espiritual como tachándola de racionalista. Como podemos ver, Lutero tenía un conflicto en el sentido de que él creía que todo aquello que era racionalista o que buscaba explicaciones, porque para él era un misterio, y el misterio de que cómo es el cuerpo de Cristo no es explicable, o sea, no se puede explicar de manera racional, no se puede. Y la postura de Zwinglio a él le parecía que era un deseo de querer explicar el misterio. Lo místico, esto le quitaba lo místico de la cena, le quitaba el misterio a la cena, porque como tú quieres explicar de manera racional que como un ser humano Cristo no puede estar en muchos lados, pues tú estás declarando que ese cuerpo no puede estar en el pan y en el vino, ¿sí? Entonces eso es un detalle que Lutero trata de dislucidar en su postura teológica. Y cabe mencionar que esto de la cena, pues yo creo que puede chocar con algunos porque es algo que la postura actual, o al menos que se abraza por iglesias de Latinoamérica, es creer que solamente es un memorial, que no ocurre nada, que no hay, no tiene alguna función, solamente se hace con reverencia, pero no tiene una función. Pero la iglesia de aquel entonces, de la Reforma, y aún las iglesias históricas, creen precisamente eso. Él dice que Zwinglio, la postura de Zwinglio, niega el misterio y lo místico. Niega aquello que no se puede explicar, porque el misterio es necesario en la vida cristiana. Por ejemplo, la Trinidad se puede explicar. ¿En qué sentido? Son tres personas, es un solo Dios verdadero. Pero ¿con qué lo comparamos? ¿Con qué nuestro razonamiento podrá compararlo? Porque si nosotros pensamos en un carro, podemos decir de qué está compuesto, pero la Trinidad no. Podemos decir que hay sustancia divina, que es impasible, etcétera, etcétera, pero no podemos comprender más allá. Entonces, eso es lo importante del misterio. Para Lutero, el sacramento es el cuerpo de Cristo está ahí, la sangre de Cristo está ahí, no hay un cambio de sustancia, sigue siendo pan, pero sí están ahí, y está la humanidad y está la divinidad, y lo comemos. ¿Qué explicación puedo dar? Misterio. Ciertamente lo creo. Y él dice, Cristo verdaderamente está en el pan y en el vino. Y a esta postura se le conoce como la unión sacramental, es decir, que todo Cristo en su plenitud, el cuerpo y la divinidad, y su alma, su cuerpo y divinidad, están unidos al sacramento a la hora de celebrarla. Esa es la postura luterana, la unión sacramental. La consubstanciación, a pesar de que se parece un poco, no fue utilizada por confesiones reformadas. Entonces, cuerpo, alma y divinidad, según Lutero, están en el sacramento. Y así lo tacha rotundamente de racionalista.
Cabe mencionar que la interpretación de que es un solo memorial, y quiero hacer énfasis con esto, no es interpretación de Zwinglio, es de los anabaptistas y no del reformador suizo. El mismo Melanchthon comenzó a recurrir a los padres de la iglesia para respaldar su postura, así como Lutero también lo hizo, pero Lutero y Melanchthon no querían unificarse al pensamiento de Zwinglio porque tenían una intención política. Ellos tenían la esperanza de que la Iglesia Católica reconociera su postura y unificarse con los católicos alemanes. Ese era un interés ya político. Aquí ya no entra tanto bueno, que política y religión en ese tiempo realmente era fusión. No podemos hacer esa separación como ahora lo hacemos, evidentemente por nuestro contexto donde es secular y sacro. Y San Agustín, pues es el teólogo principal de Occidente y es el que utilizan para esto. El coloquio de Marburgo proporciona un punto de partida teológico y un marco útil para reconocer cómo los reformadores utilizaron a los padres de la iglesia, cómo los usaron ellos. Y Lutero declara, yo no quiero adherirme a palabras por mi propia autoridad, sino por la autoridad, por el mandato de Cristo, porque a veces las interpretaciones de Zwinglio acerca de los padres avalaban su postura. Aún Melanchthon lo dice. Zwinglio cita a los padres de la iglesia y parecen avalar su postura de que solamente está la presencia y que son símbolos nada más, pero esos símbolos sí está Cristo, pero de manera solo en su divinidad. Pero Lutero decía, no lo creo, ese no es el mandato de Cristo, esto es mi cuerpo. Recuerden que ese era su eslogan, por así argumentarlo. Entonces entendemos que en el coloquio principal, que fue el padre de la iglesia principal mencionado tanto por Melanchthon como por Lutero, como por Zwinglio, fue precisamente San Agustín. Lutero, como los escolásticos, entendían que los padres de la iglesia habían enseñado la verdad de las escrituras. Y su argumentación era que la interpretación de los padres, de los reformadores, en este caso de los reformados de Zwinglio, era cambiado a favor de ellos. Por eso él no iba a aceptar sus interpretaciones, porque los padres de la iglesia creen como yo creo, ¿verdad? Esa fue la postura de Lutero. Entonces el debate sobre los padres continuó en discusión. Del domingo por la tarde hubo varias discusiones, reuniones, imagínense ustedes, era una discusión de teología alta, de teología alta. Cuando Ecolampadio, que es un exponente dentro del movimiento reformado de Zwinglio, repitió que el cuerpo de Cristo no está en el sacramento como un lugar y preguntó cómo es posible que Cristo pueda estar allí. Lutero insistía al comienzo de la discusión que él tomaba como base las Sagradas Escrituras y hubo una suma controversia. Lutero consideraba que estaba en acuerdo con muchos puntos de los teólogos reformados, pero él acusa a ellos como nestorianos, o sea, los acusa de herejes, porque el nestorianismo fue condenado en el concilio de Éfeso y fue condenada como herejía. Entonces Lutero, con su carácter tan pasional, porque era alguien polemista, era alguien impulsivo, declara a los reformados como nestorianos por esto. Fíjense qué implicaciones, porque la cristología realmente tiene implicaciones en el sacramento. Entonces acusa a los reformadores por hacer una distinción nestoriana, defectuosa en cuanto a las dos naturalezas de Cristo, que era evidente en su comprensión de la cena, ya que separaban, esa es la guía, separaban la naturaleza de Cristo y no se tomaba en cuenta la ubicuidad, que es la ubicuidad, como lo hemos mencionado, es aquella la cual enseña que Cristo, el cuerpo de Cristo, está presente en todos lados también. Es decir, vuelvo a repetirlo para que quede claro, que el cuerpo de Cristo está presente en todos lados. Y es por la unión hipostática, precisamente, que es una es una doctrina de la tradición. La unión hipostática, que la carne de Cristo y la divinidad están unidos, aunque no se confunden. Eso es la unión hipostática. Y la consubstanciación, vuelvo a mencionarlo, no es un término utilizado por luteranos. Es un término, de hecho, anterior al concilio de Letrán IV,
que se atribuye por ahí del año 1000. Y es la postura de John Wycliffe, pero no Lutero, así no lo declaró. Lo que es Ecolampadio, al ver toda esta agresividad, porque nunca falta el polemista, pero tampoco falta el reconciliador. Ecolampadio quería reconciliar con la problemática, y él dice, los primeros padres, aunque no estaban de acuerdo, sin embargo, no condenaron unos a otros de tal manera tan agresiva. Él trataba como que se amenguaran o como que la comprensión de la cena no afectara tanto. Él estaba mostrando así la diversidad que habían en algunos padres en sus interpretaciones. Y algo que es verdad es que los padres no tenían una unidad en todo. Sí había un consenso de doctrina, pero no en todo. Había diferencias, había postulaciones diversas. Y eso es interesante conocerlo. O sea, que el que diga que los padres de la iglesia estaban de acuerdo en todo, es un error. Entonces, los reformadores pues citaban aquello, que ciertamente los padres no llegaban a esa comprensión, pero Ecolampadio contrarrestó cualquier punto de vista en apoyo a la presencia corporal de Cristo en el pan. Usa pasajes de la Escritura, de la doctrina cristiana de Agustín hacia los antimaniqueos, utiliza los tratados, pero al mismo tiempo admite, porque si tú lees a los padres te va a pasar esto, tienes que admitir que el sacramento no es un mero signo, o sea, que ocurre algo. El sacramento tiene una importancia. En el caso, bien, lo menciono, de las iglesias históricas, porque pues si hablamos de iglesias que abrazan que solo es un memorial, pues obviamente esto ya no tiene implicaciones. Y lo declara, el sacramento no es un mero signo, sino que es el verdadero cuerpo de Cristo por medio de la fe. Agregan la fe. Si no hay fe, no es el cuerpo de Cristo. Que San Agustín, dice Ecolampadio, llame al pan signo, porque ahí utiliza ese término. De hecho, esa terminología que podemos ver en algunas confesiones reformadas, como la confesión belga, la confesión escocesa, la confesión tretapolitana, todas ellas utilizan la palabra signos, que los sacramentos no son signos vacíos, o sea que los sacramentos tenían cierta influencia. Entonces, ciertamente decían que ya que no podemos saber que a partir de esta opinión era que el cuerpo estuviera presente o no, a través de las opiniones de Agustín, no podemos conocerlo. Nosotros mismos consideramos y llamamos un signo y sin embargo sostenemos que el cuerpo está allí, de alguna forma, aunque de manera presencial, en el sentido espiritual. Y afirman, imposible que se encuentre el cuerpo de Cristo en el pan. No es posible, aunque podemos declarar, de alguna manera en su lenguaje decían que sí, pero se referían que el sacramento tenía a Cristo, pero no en sí su cuerpo físico, porque recuerden que el cuerpo de Cristo resucitado es un cuerpo físico, es un cuerpo que Tomás tocó, que aún Juan el apóstol dice, nuestras manos tocantes al verbo de vida. El cuerpo de Cristo se ubica localmente, porque el cuerpo de Cristo está en la presencia del Padre, a la diestra, ahí está el cuerpo de Cristo, declara Zwinglio. Y Zwinglio utiliza un fragmento de un padre de la iglesia que es Fulgencio de Cartagena, y dice lo siguiente para contrarrestar la doctrina de la ubicuidad, puesto que uno y el mismo Hijo de Dios, Dios verdadero, nacido de Dios Padre, se ha hecho verdaderamente hombre por nosotros de simiente humana. Tiene un verdadero divino y una verdadera divinidad y una verdadera naturaleza humana. Es una y misma persona que es un hombre circunscrito localmente según su origen humano y que es Dios inconmensurablemente según su origen divino. Esta palabra localmente la interpreta Zwinglio para decir, mira, no es posible que Cristo esté en el pan porque Fulgencio de Cartagena menciona que es un padre de la iglesia del 566 al 632. Menciona que la inmensidad de Dios es inconmensurable, pero que el cuerpo de Cristo está circunscrito localmente. Pero Lutero menciona que Fulgencio de Cartagena, ahí está el debate, dice, no es posible porque no está hablando de la cena. Y ciertamente el texto no está hablando de la cena.
sino que se puede decir que se está sacando de contexto. Él dice, habla de los maniqueos, herejes que negaban la humanidad de Cristo. Y el tema es ese, la humanidad de Cristo, que Cristo estaba localmente y aún viviendo en la tierra, porque no se habla realmente de su resurrección ahí. Entonces, Lutero trata de defender su postulación. El fin de este argumento era decir que el cuerpo de Cristo se ubicaba localmente en un lugar y era imposible que se encontraran el pan corporalmente. Lutero, contra su argumento, dice que esos dichos no se habían colocado en medio del tema de la cena, sino en contra de los maniqueos y otros herejes que negaban la humanidad de Cristo. En otras palabras, Lutero no acepta la interpretación reformada de los padres, y aunque se aceptara su interpretación, y si fuera verdad lo que tú dices, dice Lutero con su manera, digamos, agresiva de ser, si es posible y ciertamente lo que tú dices es verdad, Zwinglio, la verdad no lo acepto porque ellos no son mi máxima autoridad, sino la escritura. De repente salía ese fervor inconsistente, tal vez, de Lutero. Pero Lutero no se queda atrás, sino que dice, bueno, los padres sé que son una autoridad secundaria, así que debo calmarme. Por ejemplo, citó un pasaje de la Ciudad de Dios que dice, he aquí, he visto al Señor nuestro Dios. Y con esa cita él quiso probar que la gente ve a Cristo en la Eucaristía o en la cena por las palabras, esto es mi cuerpo. Esa fue la interpretación que le dio Lutero. Y hubo un hombre, precisamente también luterano, que es Johannes Benz. Él argumentó que, siguiendo la opinión de Jerónimo, los mártires están en todas partes con Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando un mártir moría, ese mártir iba a la presencia de Dios. Y por estar en la presencia de Dios con Cristo, unido por el Espíritu Santo, los mártires estaban donde Cristo estaba y también podían de alguna forma estar presentes con Él en cualquier parte, según declara este texto, que igual ahí se puede dar a malas interpretaciones, a una la intercesión de los santos. Pero en el sentido, entonces Cristo podía estar en todas partes según su humanidad. Él declara, si los mártires podían estar donde Cristo estaba cuando habían fallecido, aún Él en todas partes puede estar por medio de su humanidad. La referencia adicional de Johannes Benz de Jerónimo mostró que, a pesar de la relegación de los padres por parte de Lutero, porque los empezó a quitar porque se estaba viendo derrotado por las interpretaciones de Zwinglio, no se contentó con dejar a los padres con Ecolampadio. Bueno, derrotando lo digo en el sentido del debate, o sea, como que de alguna manera Zwinglio sacaba argumentos y Lutero pues buscaba la manera de debatir y a veces desestimaba a los padres, pero después como que entraba en razón y los volvía a traer al debate. Porque el mismo Melanchthon lo dice. Melanchthon, que es del movimiento luterano, que bueno, no se le llamaba luterano como tal, sino la Iglesia Católica Evangélica, señaló que la mayoría de las opiniones que citan de Agustín parecen defender a Zwinglio, pero casi todos los otros antiguos aprueban claramente la posición de Lutero. O sea, que había padres que estaban a favor aparentemente de Zwinglio, había otros padres que estaban a favor de Lutero. Y Lutero empleó tres tácticas para el debate, tres tácticas muy curiosas. Una de estas fue, Lutero empleó tres tácticas para restar importancia a las antiguas voces, o sea, a los padres. Primero, podía despedir a las antiguas autoridades apelando a contexto histórico, o sea, lo que hizo con Fulgencio, que realmente no está hablando de la cena, y por lo general consideró las palabras de la iglesia individual. O sea, una iglesia individual no es la autoridad de la iglesia, sino que debe haber un concilio ecuménico. Y verlos como padres irrelevantes. Ese fue el argumento para desestimar a aquellos que estaban a favor de la postura de Zwinglio. En segundo lugar, podía contraatacar con otra cita del mismo padre, como lo hizo con San Agustín, citando a San Agustín, para contradecir el punto de Ecolampadio y contrarrestar con una cita de un padre diferente y mejor. Mencionemos a San Agustín, recordemos que él era el que tenía la primacía en esta disputa. En tercer lugar, lo que hacía Lutero, podría afirmar que estaba siguiendo el espíritu de un padre de la iglesia en particular, como en el caso de Jerónimo, o pudiera utilizar a Gregorio Magno, y trata de ser consecuente con el pensamiento. Estaba siguiendo el espíritu del padre de la iglesia en particular para proporcionar una interpretación bíblica más clara, independientemente de las opiniones reales
de otros padres o de los mismos padres. O sea, él trataba como que de buscar la manera de interpretar correctamente a los padres de la iglesia. Entonces, en conclusión, esto nos ayuda a ver que la importancia de los padres de la iglesia en la Reforma fue sumamente importante. El tema de la cena del Señor o del sacramento también fue sumamente importante. Nos enseña la importancia de conocer los escritos de los padres, o sea, nosotros, ya nuestro contexto, y hablando de Orlando, de María del Pilar, de Alejandro, de Iván Rubio, nosotros debemos de conocer los escritos de los padres. ¿Por qué? Porque es un riquísimo legado. Y debemos, por ejemplo, ver a qué cosas hoy la modernidad o la iglesia moderna, a qué le está dando importancia. ¿Por qué se ha apartado del sentido cristiano? ¿Por qué rechaza el ritual? Porque el ritual es malo que nos hinquemos, es malo que tengamos reverencia. ¿Por qué se le da más importancia a la música? ¿Por qué la predicación no profundiza? ¿Por qué se le niega el sacramento a otras personas? ¿Por qué la cena del Señor ni siquiera se celebra en muchas iglesias? ¿Por qué perdió tanto auge algo que había sido parte del culto central de la iglesia por más de 1500 o 1600 o 1800 años? La importancia del sacramento de la cena del Señor. Aquí entra una importancia individual en cada uno de nosotros. ¿Qué tanto se le da ahora la palabra sacramento? También es muy rechazada y se utiliza la palabra ordenanza, como el caso de los bautistas particulares. Pero esa es una pregunta. ¿Qué tanta importancia se le da a nuestras iglesias? ¿Qué tanta importancia le damos nosotros? Tal vez alguno abrace la postura de la presencia real, tal vez otros abrazamos la doctrina de la presencia real de parte de Lutero, pero es importante conocer que los padres tuvieron cierta influencia. Y termino con esta cita para que entendamos cuál era la importancia del sacramento, con Teófilo de Alejandría. Estas cosas, dice Teófilo, oh carísimo, son para ti símbolos. Ahí utiliza la palabra símbolos, que es la palabra que utiliza Zwinglio, de las que ahora se realizan. Ahí tienes las delicias de este variado convite. Está presente la presencia real, el dador de grandes dones o la presencia espiritual. Pueden ver que es muy interpretativo. Están dispuestos ya los dones divinos. Está puesta la mística cena, el término que Lutero enfatizaba es místico. Mezclada la vivificadora copa. Miren cómo le menciona, la vivificadora copa. El Rey de Gloria envía a buscar, recibe el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado, exhorta a la sabiduría subsistente de Dios Padre, que se edificó para sí mismo, templo no fabricado por manos humanas. Reparte su cuerpo como pan y da de beber su vivificadora sangre como vino. Oh estremecedor misterio, oh economía inefable, oh condescendencia incomprensible, oh bondad insondable. El Creador se ofrece como goce a las obras de sus manos, y menciona esta frase que es muy importante: la misma vida se da a beber, a comer y a beber a los mortales. Fíjense qué énfasis, ¿no? Aún con sus palabras podemos ver cómo la iglesia de los primeros siglos tenía el sacramento de la cena del Señor. Ciertamente, para la comprensión de estos puntos, y de hecho es bueno conocer lo que son a los padres, identificarlos, y como parte de la página y aún parte de unos pequeños cursos que estamos dando, está la introducción a la patrología, precisamente, donde se tocan temas del siglo I al siglo VIII y se conoce el desarrollo teológico. De hecho, por ahí están algunos alumnos que están participando en esto de introducción a la patrología, y ya de hecho ya vimos lo que es el bloque 1. Estamos por empezar el bloque 2 el día lunes a las 7 de la noche para conocer el pensamiento de los padres, de todos los padres de la iglesia, desde el siglo I hasta el siglo VIII. Si alguno de ustedes está interesado en este curso, puede contactarme en la página o bien enviar un mensaje por WhatsApp si se desean añadir a este curso, porque es un curso muy interesante. Igual aquí hay algunos alumnos y pues les pueden pues constatar qué es lo que estamos viendo y qué tal les ha parecido. Y bien, el punto focal sobre esto
es que tanto los teólogos católicos, cuando hablamos de patrología, ¿qué es patrología? Es el estudio de los escritores antiguos, tanto en su carácter como en su doctrina filosófica y su doctrina teológica. Entonces, los teólogos católicos, como protestantes, reconocen la importancia de la vuelta a los orígenes cristianos para refrescar. Y sí sirve, realmente sirve, hermanos. Realmente aún de manera experiencial, a veces te encuentras en vacíos existenciales, por, no, por decirlo de alguna forma, y ciertamente leer a los padres de la iglesia es una riqueza espiritual muy hermosa, que realmente se las recomiendo. Entonces es la vuelta a los orígenes cristianos. Recordemos que las fuentes, ir a las fuentes, es precisamente eso. ¿Por qué vamos a las fuentes? Vamos a la iglesia de los libros de los hechos, sí, excelente. Vamos a refrescarnos. Vamos a la iglesia del primer siglo, segundo siglo, para tomar nuestra identidad que nos pertenece no solo a los católicos romanos, no solo a los protestantes reformados, o no solo a los, sino que es una riqueza que le pertenece al cristianismo. Entonces es la vuelta a los orígenes del cristianismo para refrescar nuestra vida espiritual y pastoral de la fe. Algunos de ustedes se encuentran pastoreando, algunos de ustedes están sirviendo. Podemos encontrar a grandes mujeres también en la patrística, aunque no se lo reconoce como matrología, porque estamos hablando de un tiempo, pues obviamente donde la mujer no tenía esa, claro que tenía ese respeto, el cristianismo enseña el respeto a la mujer, pero no es ahora de manera de decir que había obispos mujeres, porque realmente el contexto cultural pues no lo permitía. Pero obviamente hay mujeres de fe, mujeres apasionadas también, y entran en este aspecto de que conocer a una Santa Mónica, una mujer apasionada, una mujer de oración, una mujer de búsqueda, una mujer de fe. Entonces también entran las mujeres en el rango de la patrología en cierto aspecto. Entonces el lema de Ad Fontes, tanto humanistas como reformadores, se refieren a la escritura y de alguna manera a la tradición cristiana. Pues básicamente, este es el punto de la disputa del coloquio de Marburgo. Igual, aquí entramos en la parte de la conversación, opiniones, dudas, porque pues probablemente hayamos dicho algo que no se entendió, no se comprendió, no nos dimos a explicar. Entonces sí sería muy interesante si alguno tiene una opinión. Por ejemplo, voy a dar lugar aquí a Daniel, que ya escribió dice, las dudas las dejamos al final, tengo que salir, regreso unos minutos. Bueno, creo que ya se fue nuestro estimado Daniel. Pero igual, si Orlando, María del Pilar de la Cruz, Lisbeth, Alejandro, el reverendo Isaac y Kevin Martínez tienen alguna duda, algún comentario, añadir más, probablemente ustedes tengan algún dato que no se dijo, obviamente, porque no se puede abarcar todo, sería interesante conocer sus opiniones, igual doy lugar, igual prendan su micrófono, pueden hablar en cualquier momento si alguien desea hacerlo, o levante su mano y prenda su micrófono. Creo que es muy importante esto que has mencionado, ¿no? Incluso a veces en algunos sínodos luteranos hay iglesias, no sé si la terminología sea propia del luteranismo, que es más una terminología prestada del anglicanismo, ¿no? Pero también hay unos sínodos que son de iglesia alta y sínodos que son de iglesia baja, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Para los que están aquí, o sea, la iglesia alta es la iglesia más ceremonial y la iglesia baja es la que, entre comillas, se centra más, se supone, en la predicación de la palabra, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, estoy en un sínodo de iglesia baja, pero se demerita mucho el sacramento del altar. Entonces, lo ven como un ritual, ¿no? Y dicen, no, pues ¿en qué nos diferenciamos entonces de los católicos romanos? Pero no es un ritual. ¿Por qué? Porque, decía San Agustín, añade la palabra al elemento y obtienes el sacramento. Entonces, todo el servicio divino, que es un servicio, no es tanto lo que nosotros ofrendamos a Dios, sino lo que Dios nos ofrenda, que nos da su verdadero cuerpo, su verdadera sangre para perdón de pecados, no es simplemente un ritual vacío, sino que hay ahí mismo, en el mismo sacramento, al unirse a la palabra de Dios,
es evangelio puro. Si hablamos de ley y evangelio, pues ahí no habría ley, solamente hay evangelio, sacramento, es gracia. Y, y se ha demeritado tanto la centralidad del sacramento del altar hoy en día en las iglesias. Y se sustituye, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que tristemente ya ni siquiera es la palabra, ¿no? Sino es el tiempo de alabanza, ¿no? O sea, la gente va a las iglesias y si no le gustó la alabanza, como que no hubo nada, ¿no? Y siendo que no se está entendiendo el propósito de los medios de gracia, palabra y sacramento, administrados para el pueblo de Dios. Y tanto es necesario uno como es necesario el otro. Y como digo, no es simplemente un ritual, sino que realmente ahí está. Y como dijiste, ¿no? Es un misterio, no lo racionalizamos. ¿En qué momento? ¿Cómo? Esto, y nos mil y un preguntas. No, si no es esencial, el sacramento es místico, es contemplativo. Y es ahí donde adquirimos ese valor que ha perdido la iglesia de Occidente por racionalizar todo, todo, todo. Entonces, sí, es triste y la verdad yo lo veo en mi sínodo y lo veo como que se ha perdido de vista la importancia del sacramento del altar. Sería. Claro, no, excelente, Alejandro. Muy, muy buen comentario. Muy bueno. Ciertamente, miren, yo me crié en una iglesia pentecostal. O sea, yo crecí en una iglesia pentecostal y obviamente estimo muchas cosas dentro del pentecostalismo. Pertenecía a los bautistas particulares. Respeto muchas cosas. De hecho, hay una frase de un teólogo que se llama Michael Horton, que él fue bautista, luego presbiteriano, luego anglicano, ¿no? Algunos critican esto del cambio de iglesias, pero a veces es la búsqueda de la identidad. No significa que todos los cristianos tengan ese tipo de cambios, porque aquí entra un análisis de la vida cristiana de cada uno de nosotros, ¿no? Y cada caso es muy individual. Pero entre más vas conociendo, te vas dando cuenta de ciertas doctrinas o ciertos elementos, porque cuando tú eres un moderno cristiano, voy a utilizar ese término, un cristiano modernista, que estamos influenciados ciertamente por la modernidad o por lo que se le conoce como el modernismo, y probablemente el término no sea el correcto, pero me refiero que después de René Descartes, hagan ustedes de cuenta, se adentró mucho a lo que se le conoce como la razón universal. Es decir, que se demerita lo milagroso, se demerita lo místico, se demerita lo misterioso, todo tiene que tener una explicación, todo, 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 todo. Y esto ciertamente influencia el cristianismo, aún la teología liberal se ve influenciada por querer explicar todo. ¿Qué es esto del arca de Noé? Un mito. Es un mito, no pasó, no ocurrió, no es posible, es un mito. Entonces las ciencias modernistas empiezan a impregnar la iglesia. Avanza el tiempo y ya llegamos a la iglesia del siglo XXI y la iglesia del siglo XXI está impregnada por un pensamiento modernista. ¿Qué es la cena del Señor? La postura de algunos es, bueno, ciertamente es algo, pues es un recordatorio nada más, pero ¿qué valor tiene? Y es algo que las iglesias, aún pentecostales, iglesias carismáticas, iglesias bautistas, se deben de preguntar, ¿qué es realmente? ¿Qué creían los cristianos de la antigüedad? Por eso es muy importante conocerlo, ¿verdad? Cada iglesia tiene sus problemas. Es como si nosotros, porque bueno, yo también pertenezco a una iglesia luterana, nos jactáramos de, bueno, es que nosotros venimos de la tradición de Lutero, él creía esto, como lo expresó Alejandro, de una manera muy excelente, pero el problema es que dentro de la iglesia luterana también está ese problema. Hay quienes han demeritado el estudio de la historia, el estudio de los padres, el estudio de los medios de gracia, como son los sacramentos o las ordenanzas. Entonces, yo creo que cabe esa reflexión a los que estamos aquí presentes, sobre todo para poder indagar más, poder analizar más, eh, poder conocer más los puntos de vista. No sé si alguien más tenga algún comentario, una pregunta, por más sencilla que sea, créanme que enriquecería mucho el Zoom, esta clase virtual. Será interesante conocer sus opiniones. Adelante, María del Pilar. Gracias, buenas noches. Bueno, pues yo más que, bueno, no puedo dar como una aportación porque apenas estoy iniciando en mi deseo por conocer un poquito más,
Yo me identifiqué mucho con el proceso que usted confesó en alguna de sus podcasts o presentaciones en YouTube respecto a la transición que ha tenido en diferentes denominaciones, ¿no? Recuerdo incluso el meme de osito cariñosito, ¿no? Dije, pues creo que vamos para allá todos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero comentar con ustedes es respecto a mi experiencia personal en sentirme completamente neófita cuando tratas de predicar tu confesión de fe y compartirla con la gente, y que es a final de cuentas una de las cosas que más predominan en nuestras iglesias, ¿no? Mencionaba usted la alabanza, mencionaba usted la predicación, pero también este empuje que nos dan de sal a las calles y háblale a la gente de Cristo, ¿no? Entonces, yo me muevo en un círculo en donde de repente la gente suele ser muy crítica. Soy profesora de matemáticas, entonces tratar de predicarle a la gente de tu propia confesión resulta complejo cuando ni tú mismo tienes conocimiento de por qué crees en eso, ¿no? Entonces, para las personas que hacemos trabajo intelectual, eso suele ser como un poco ofensivo, ¿no? Porque dices, cierto, ni yo misma sé por qué creo en lo que creo, ¿no? Y escuchaba yo, y escucho con mucha frecuencia en el mundo secular, burlas así como dicen, pues los mismos estudiantes, yo soy, le digo, catedrática en esta área, de las matemáticas, y entonces los mismos estudiantes me decían, ay, no me sé la respuesta del examen, profa, pero la respuesta es el Señor, la respuesta es Cristo, ¿no? Entonces esas cosas me comenzaban a generar como angustia, porque decía yo, híjole, ¿qué se responde ante estas cosas, no? Si realmente los que estamos predicando al Señor solamente podemos responder eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo y eso no tiene significado para nadie, y a veces ni para nosotros mismos, ¿no? Bueno, me sucedía a mí, ni para mí misma, ¿no? Entonces, en el estar tratando de predicar mi creencia, entonces de repente una persona me pregunta, ¿y por qué le crees a ese libro? O sea, ¿por qué a fuerza ese libro que tú dices tiene que ser la verdad habiendo tantos libros, ¿no? Entonces, me empieza a cuestionar, ¿no? ¿Y de dónde salió ese libro? ¿Y por qué tienes ese libro? ¿Y si sabes de dónde vino? ¿Y si sabes que no sé qué? ¿Y si sabes que el sacerdote fulano se salió del monasterio porque se quería casar con la monja y que por eso creó una nueva religión? Entonces, todas esas cuestiones me hicieron ver que definitivamente hace falta conocimiento histórico, ¿no? Incluso, como decía usted en algún momento, de la misma filosofía, que la filosofía no está peleada con el conocimiento, porque hay términos que nacen de la filosofía y que ni la misma filosofía entiendo, ¿no? Entonces llego a un punto en el cual digo, pues no sé nada, entonces, ¿qué le digo a la gente, no? O sea, eso fue lo que a mí me motivó a tener la necesidad de ir conociendo y comenzar por cuestionarme a mí misma, o sea, lo que yo creo realmente lo creo porque voy en la bola como en la revolución, o realmente porque, cuáles son mis bases teológicas, ¿no? Entonces comienzo a ver a mi alrededor, la iglesia en la que estaba, igual nazco en una iglesia que de entrada, por ejemplo, le puedo decir, hace 22 años, cuando me llevaron por primera vez a una iglesia cristiana, no les sé decir ni de qué denominación era, ¿no? Y cuando yo soy de la Ciudad de México, cuando me vengo a vivir a la ciudad de Puebla, me adhiero a una iglesia que me invita el dentista que me estaba revisando la muela, y entonces pues voy y veo una forma de culto completamente diferente a lo que yo en mi vida había visto. Y entonces, y pues uno termina realizando esas prácticas, ¿no? O sea, son como cosas como muy, como si no lo haces, no perteneces, ¿no? O sea, como muy tener que hacer eso para ser parte del culto, ¿no? Y entonces a veces te das cuenta de que hacías cosas que ni tú mismo sabías por qué las realizabas, ¿no? Entonces, después ya entiendo que hay denominaciones que son carismáticas, que son pentecostales, que son, entonces comienzo a ver eso y digo, ¿y qué es todo esto? Realmente no tengo conocimientos, ¿no? Entonces empiezo y quiero agradecerle, y de verdad quiero agradecerle a Dios porque ha puesto a personas como ustedes que se han dado a la tarea de darnos luz en este camino pedregoso en donde nosotros mismos nos vamos tropezando al no tener conocimiento. Ahora, me queda claro que no todo el mundo necesita ese conocimiento, ¿no?
le quiero añadir a este discurso un ejemplo como lo que me sucede a mí en las clases, ¿no? En las clases cuando yo estoy con los chicos de bachillerato, sé que tengo 6 o 7 de 50 estudiantes a los que realmente les interesa conocer cuál es el origen de una derivada o de una integral, ¿no? Pero a los demás no les importa, o sea, ellos solo quieren sobrevivir, aprobar su curso y llevársela bien, ¿no? Entonces me queda muy claro que esto no puede ser para todos porque no tengo la razón de por qué, pero creo que estamos surgiendo por ahí algunas personas como yo, que soy completamente ignorante de todo lo que ustedes, yo estaba tomando ahorita y que Zwingli, y que Lutero, y que Marburgo, y que esto, y que lo otro, entonces dije, esto lo tengo que investigar porque ni siquiera sé, o sea, todos los orígenes de esto, ¿no? Entonces yo creo que eso realmente nos está haciendo mucha falta porque a mí me provocó realmente un sentido de abandono, porque decía, ok, sí, brinco, canto, ¿cómo es? Brinco, canto, declaro, decreto, reclamo y todo eso, y ajá, y hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Entonces, realmente a mí me generó un vacío, porque me sentí como completamente en un desierto y así como que, y entonces, pues realmente, ¿qué soy? O sea, si soy cristiana, ¿qué soy? ¿No? O sea, Importancia. ¿qué está pasando, no? Claro. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a una iglesia de una escuela donde llegué a trabajar, y entonces empiezo a ver que tienen todo un orden sacramental, ¿no? Dije, ah, chispas, ¿a poco las iglesias cristianas también se parecen a las católicas romanas o cómo está esto? Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta, ¿no? De que hay incluso hasta debates que si el bautismo de infantes, que si no el bautismo de infantes, que unos defienden y que otros no defienden. Entonces sí, yo misma me dije, tengo que fijar una postura, pero debo conocer, porque no puedo salir como revolucionario a la bola solamente con mi 30-30 a decir, esta es la verdad, si yo ni siquiera sé cómo funciona la 30-30, ¿no? Entonces, es una muy humilde aportación, de verdad, porque no conozco, o sea, de verdad no conozco mucho, pero estoy en la intención y en el proceso de querer conocer. Y como yo, hay personas dentro de la misma congregación que tenemos esa necesidad de conocer, y hay otros que no, hay otros que son felices y contentos, como le decía yo, y pintando el salón, y para ellos eso es lo bueno. Yo creo en la soberanía de Dios, y entonces Dios sabrá la razón por la cual nos está motivando a conocer un poquito más, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con muchos temas de tarea que tengo que estudiar y investigar, ¿no? Para tener un poquito más de conocimiento. Entonces, gracias por la oportunidad. Claro. No, María del Pilar, pues muchas gracias por esa opinión, esa experiencia, porque también la teología experiencial, o sea, la vivencia que nosotros tenemos, enriquece mucho, y realmente tu aporte, como el de Alejandro, y cualquiera de que pueda comentar, aporta demasiado, porque es la verdad y es la pregunta principal. Ciertamente, ¿cuál es nuestra identidad? Y algo que el ser humano quiere es pertenecer a una tribu, pertenecer a la polis, pertenecer a una comunidad, sentirse parte de el vacío existencial. Por eso lo mencioné, porque yo creo que es algo que todos los cristianos hemos pasado, más aquellos que les gusta ir más allá. Dice San Agustín una frase que me gusta mucho: la fe sencilla es para las masas, pero la fe sustentada, la fe intelectual, es para la gente avisada, la gente que desea profundizar más. O sea, hay quien no, como usted dijo, María del Pilar, hay quien no le interesa y quien no le importa. Son felices cantando, son felices aplaudiendo, son felices estando sentados. No se les puede exigir más. Pero aquellos que tienen ese deseo de conocer más y poder usar sus capacidades intelectuales, sus capacidades espirituales, sus capacidades físicas, etcétera, para, para, para el Señor, pues ciertamente ahí entra este aspecto de llenar esa necesidad intelectual. Porque algo que ocurre dentro de las redes sociales, y porque muchos estamos haciendo en redes algunas cosas, es por esa necesidad intelectual que se tiene, que a veces las iglesias no hay esa oportunidad. Entonces, creo que nos puede servir. Obviamente, la intención de todo conocimiento, la pregunta es, ¿para qué estoy obteniendo conocimiento? Por ejemplo, los estudiantes de patrología, pues por ejemplo, Alejandro, Isaac, que están en el curso que estamos dando, en la intención, ellos están ejerciendo en el ministerio. Y obviamente ellos conocen, ellos saben, pero pues igual el curso les aporta algo más.
a mí me aporta, ¿no? Sea aún en nuestra vida, en la vida de madre o la vida como un padre de familia, también te aporta. Porque los padres, si algo se distinguieron, fue por su capacidad intelectual, fue por buscar respuestas, por ser personas que buscaban defender la verdad, con errores e imprecisiones, porque muchos tenemos temor de cometer errores o imprecisiones en nuestros diálogos o discursos, pero ciertamente los padres tuvieron sus errores y tuvieron sus imprecisiones, pero al menos podemos dejar un legado que a lo mejor la otra generación puede corregir. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? No sé, Orlando, Lisbeth, si quieres comentar algo. Kevin, Isaac. Igual no están obligados, no sientan presionados, pero si desean comentar algo. Sí, sí, Iván, quiero, bueno, me identifico plenamente con lo que hasta ahora han comentado mis hermanos. Y quizás mi contexto y mi experiencia es diferente contextualmente, pero igual, en síntesis, viene a ser la misma búsqueda, el mismo despertar y ando en eso, ando en ese camino verdaderamente. Sobre el tema que estabas compartiendo ahora, me resultó muy interesante porque justamente es uno de los temas que estoy explorando, los sacramentos, algo para mí totalmente nuevo. Nunca yo he tenido, soy pastor, pero nunca en mi vida yo me he dedicado a estudiar o a conocer acerca de los sacramentos. Y ahora, de alguna manera providencial, lo he estado empezando a estudiar y estoy en la Santa Cena y explorando las diferentes perspectivas y la luterana, en lo personal es por donde más yo me siento inclinado, su entendimiento. Y solamente quiero resaltar que leyendo justamente anoche, a veces se tiene la idea de que Lutero asumió una actitud escolástica 100% o antipatrística y netamente escritural. Pero no fue así, yo creo que tú lo has dicho también, lo has dejado entrever. Y no fue así. Lutero valoraba tanto a los padres de la iglesia como a la escolástica, cuando por supuesto estaba alineado con... y justamente, si me permite leer una oración breve, pero justamente él defendiendo cómo la presencia real de cómo está Cristo presente en el sacramento. Él se alinea por lo que en la escolástica se hablaba de una presencia definida, así lo llamaban, una presencia definida, no una presencia local, ni una presencia plena, sino una presencia definida. Eran las tres maneras que... Y él dice, permítame citar, porque así es como se enseñó bajo el papado, como todavía lo aceptamos y enseñamos, y como fue aceptado en la verdadera y antigua iglesia cristiana hace 1500 años. Entonces ahí te das, y en otro lugar por ahí también habla de la escolástica, pero te das cuenta cómo él tiene presente en su argumento de cómo está Cristo presente en el sacramento, tanto a la perspectiva medieval, católica, romana, en ese punto particular, a la iglesia antigua, a los padres, y bueno, también a la escritura, porque más adelante también va a hablar acerca de ese tema. Eso para mí está siendo muy interesante, es lo que quiero resaltar, está siendo muy interesante porque a veces se tiene una versión de un Lutero más netamente escritural y fuera de la escritura nada más, y no es así, no es así para nada. Bueno, tú ahorita explicaste muy bien cuando él, la manera en que él lidiaba en los debates esto para usar a los padres, apoyarse en los padres de la iglesia y cómo distanciarse por un momento y luego volver a ellos. Sí, yo pienso que eso aporta mucha estabilidad a al propio entendimiento teológico luterano, de Lutero y de... Yeah.
Bueno, es algo lo que quería hablar. Tengo para hablar 10.000 otras cosas referente a todo esto en lo que estoy Claro. viviendo, pero yo pensando de qué bueno sería si se te ocurre o a alguien se le ocurre hacer un grupo de terapia Bueno, de hecho, para gente, no sé cómo llamarle, pero no, terapia de esta, que uno venga a de hablar hecho, y a poner como un claro, poquito no, no, más no, de es verdad, a importante. compartir. Y yo estoy seguro que Sí, no, no, sí nos yo sirve, creo nos que sirve. sería salvador. Es como, yo quisiera Pero, que fuera local y desgraciadamente a veces la iglesia no le interesa. O sea, y sí. encontramos hermanos de diferentes lugares del mundo, mexicanos, por aquí, creo que el único extranjero pues es Orlando, de aquí puro mexicano creo, eh, pero, pero sí, y de hecho sí se va a hacer, cabe mencionarlo, que los días sábados a las 7 vamos a tener algunos cursos gratuitos, porque el curso de patrología tiene un costo. ¿Por qué el cobrar? Porque, bueno, ciertamente los recursos se están utilizando para mejorar el proyecto, literatura, algunas cosas que tenemos pensadas de muertos al pecado. Entonces, por eso la intención de hacer unos cursos, los cuales tienen su utilidad, por ejemplo, el de patrología. Hay un curso que vamos a dar de concilios ecuménicos, hay uno que vamos a dar de introducción a la teología de Martín Lutero. Tienen un costo significativo. Digo, si a alguno de ustedes les interesa, pues igual me puede contactar, pero va a haber curso gratuito hablando de estos temas, hablando, no sé, igual tengo planificado algunos temas y el sábado, día sábado, pues podríamos hacer esta reunión. Claro, si pueden asistir, si no, igual esto se va a subir al canal de YouTube por si quieren volverlo a ver. Entonces, pueden verlo ahí en Muertos al Pecado, y tenemos un canal, se pueden suscribir y pues tener esta temática. Ahorita fue precisamente la disputa de Marburgo, pero hay otros temas, por ejemplo, la Edad Oscura. Es algo muy interesante que acaba de mencionar usted, Orlando, que me pareció un discurso también muy, muy interesante acerca de la escolástica. Muchos piensan que el medievo fue una edad oscura, una edad donde no hubo nivel intelectual alto, donde fue un lugar terrible para la humanidad. No, eso es una mentira. Entonces, precisamente el sábado, si nos permite, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso por si quieren adentrarse a esos puntos, y vamos a hablar de la escolástica, porque sí, Lutero critica la escolástica, pero la pregunta es, ¿qué escolástica? ¿A qué exponentes? A Gabriel Biel, a diferentes maestros, que fue la decadencia de la escolástica, porque enfatizaban demasiado a Aristóteles y dejaban la escritura a un lado. Santo Tomás de Aquino no hizo eso. Claro que usó a Aristóteles, pero no enfatizó, aunque algunos sí lo critican, de que Santo Tomás de Aquino fue alguien muy racionalista y utiliza a Aristóteles, pero ciertamente Lutero no hizo eso. Y Lutero pues tenía como todo ser humano, a veces opina una cosa y luego dice otra cosa. Es normal, es como nosotros. Es parte de la posopografía, entender el carácter de Lutero, que obviamente tenía sus cosas positivas. Es como Lutero no es el luteranismo, o sea, sus críticas, sus opiniones muchas veces no definen al luteranismo, porque el luteranismo en sí es un grupo de una iglesia católica evangélica, es un grupo de teólogos, es un grupo de maestros. Entonces sí, tómalo en cuenta. Si bien ustedes desean seguir participando, los días sábados vamos a hacer estas conversaciones, y también pues sus opiniones, que son muy valiosas, la verdad. Créanme que esas opiniones enriquecen demasiado, y yo estoy seguro que si alguna persona los escucha, se va a identificar con ustedes, porque es una realidad que estamos viviendo dentro del siglo XXI, dentro de la iglesia cristiana. No sé, Lisbeth, Ike, Kevin, ¿quieren agregar algún otro comentario? Sí, buenas noches, mis hermanos y hermanas. Es un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, la cuestión es, la pregunta sería el balance, ¿no? Entre las diferentes posturas que vimos, que fueron bien expuestas por nuestro maestro Iván, que entre unas en este péndulo en que le dan poco valor o sobrevalor, ¿no? De la cena del Señor. Y lo que sí es cierto es que debemos de, pues, darle importancia a esto. Yo también vengo de una tradición donde no se le daba la importancia, y tuve ese caminar a una iglesia histórica donde ahora se le da, yo creo que el justo valor. Y pues la verdad, cada vez que yo participo de este sacramento, siempre lo curioso es que siempre aprendo algo diferente. Comunica.
Jesús sabe que nosotros somos seres que sentimos, ¿verdad? Y que somos visuales. Y pues utilizó elementos que ya venían desde una larga tradición, desde el Éxodo, ¿verdad? Cómo fue implementado y en Egipto, y cómo esto siempre ha comunicado un mensaje profundo. Entonces, les invito, es una invitación para que podamos reflexionar cada vez que participemos, cómo nos debemos de sentir, ¿verdad? Al participar. Y es una mesa, lo que yo puedo comunicar así de manera sencilla, es una mesa abierta. El mismo Judas participó, ¿verdad? Estuvo presente cuando estaba ahí Jesús dando la cena. Entonces, si él participa, yo creo que hay un lugar para mí también, ¿verdad? Si el traidor Judas había un lugar en la mesa para él, también debe haber una para todos nosotros. Y eso es lo que debemos de recordar cada vez que podamos participar de ello. Hay otra analogía que me sorprendió mucho una vez que escuché precisamente de los católicos romanos que decían, y ellos manejan pues mucha filosofía, y a veces pues no podemos entender el lenguaje de ellos si no tenemos el lenguaje de la filosofía. Pero lo que me agradó es que comunicó los elementos, está la presencia de Dios ahí manifestada en ese momento, donde está la iglesia participando, la iglesia universal, no más una iglesia local, la iglesia universal extendida por todo el mundo. Y se ve reflejado ahí en los elementos la temporalidad de Dios. Y ellos creen, por ejemplo, que cuando Jesús instituye la mesa, todos los cristianos de todas las edades y en todos lugares nos unimos en un solo momento, donde no hay espacio y no hay tiempo. Y eso nos muestra de la unidad de la iglesia con Dios. Y eso es lo que les quería comunicar. Buenas noches. Excelente. Muchísimas gracias. Muy, muy buen comentario. Muy buen comentario porque precisamente me recordaste a un teólogo católico. Es este libro, se llama Jesucristo, Soledad y Compañía. Él toca el tema del sacramento y es una crítica al protestantismo, pues, pero sacando lo bueno del libro, como decía, hay que ciertamente en todas las iglesias cristianas se está celebrando algo que nos unifica como una iglesia universal, que es el sacramento de la cena. Entonces, nos lleva a una unidad, nos lleva a una contemplación y a una admiración de Cristo y una meditación que mucha falta hace en este mundo moderno, que hay ruido, música, todo lo que da, reggaetón por las calles, la iglesia con un sonido muy fuerte, no permite tener ratos de contemplación. Yo les recomiendo un libro de un teólogo luterano llamado José Luis Avendaño, que se llama Bajo la sombra norteamericana o Bajo la sombra de la religión norteamericana, y toca esos puntos. Es muy, muy bueno ese libro. Tal vez conozcan ustedes al maestro. Y toca eso precisamente, de que nos hace falta. Y al menos una generación en este tiempo, como la puedo ver aquí, deseamos de alguna manera pertenecer a esa catolicidad que nos ha llevado a cambios. Sí, de hecho, bueno, si yo llegué, que claro que el camino no es el mismo para todos. Algunos pueden ir a la iglesia luterana, el caso de Ike, que él es anglicano, o el caso de Daniel, creo que es pentecostal. Si estamos en preguntas, Daniel, igual si quieres hacer una pregunta, la puedes hacer sin problema. Igual si quieres prender la cámara o tu micrófono, puedes hacerlo. Si quieres poner texto, no hay presión. Entonces, pues sí, totalmente muy buen comentario, Ike. Gracias. Daniel, adelante. No sé si quieras prender tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Estuve la mayor parte de la exposición. Nada más me ausenté ya a conclusión, pero tengo una pregunta abierta para todos. Y es que ustedes creen que los textos bíblicos utilizados al respecto de la Santa Cena del Señor, aplicando normas de interpretación, exégesis, ¿creen que sea necesario establecer una metafísica de la Santa Cena o creen que simplemente sea esa metafísica un aditamiento, una adhesión que hemos hecho posteriormente?
No sé si entendió mi Sí. pregunta, puedo reformularla. Bueno, voy a tratar de, igual me contestas si la entendí bien. Si fue realmente algo que tuviéramos que hacer de manera física o simplemente fue algo que nos quería enseñar algo, ¿no? ¿Eso es lo que se refiere a tu pregunta? Según la entendí, discúlpame, Daniel. Bueno, voy a tratar de replantearla. Cuando el Señor Jesús habló o cuando realizó la Santa Cena y cuando los apóstoles hablaron de la Santa Cena, ellos querían también transmitirnos una metafísica de la Santa Cena. Esa es la pregunta. Muy buena pregunta. Pues bueno, aquí ya entran las limitaciones de las opiniones, ¿no? En mi opinión, no sé si igual alguien quiera contestar también, lo puede hacer. En mi opinión, creo que hay, basándonos en la tradición cristiana, yo te diría que sí, que realmente cuando Jesús les da el mandato a los discípulos de que fuera algo transmitido, este misterio, pues ciertamente fuera dado a los creyentes con la finalidad de que tuviera un efecto en sus vidas, ¿no? Eh, yo lo podría ver de una manera así de sencilla, porque ciertamente aquí es donde entra el aspecto de la tradición, porque hacemos una exégesis escritural y bueno, ya entra un trabajo y las opiniones diversas de los teólogos, que claro que cabe mencionarlas, que pues ciertamente ellos tendrían sus propias opiniones, pero al menos en mi opinión, ciertamente creo que sí había una transmisión necesaria del elemento tal cual, ¿no? Que tuviera un efecto en la vida de los creyentes y de la iglesia. Eh, porque bueno, la vida de la iglesia se ha movido en torno al sacramento desde los primeros siglos. Ciertamente ha sido el centro del culto cristiano por muchos años. Obviamente esto ya se perdió desde algunos tiempos, ¿verdad? Digo, a lo mejor creo que tu pregunta sí necesita mucho más indagar. Esa sería mi limitada pregunta, Daniel, porque sí creo que es una pregunta muy profunda. Igual yo creo que voy a darme la tarea de profundizar más en ella porque se me parece muy interesante. Muy interesante. Entonces, pues gracias, Daniel. No sé si tú tengas una opinión o alguien referente a la pregunta, no sé si Orlando, Alejandro o Isaac o alguien desea contestarla, puede hacerlo. Bueno, me levante su mano y le damos la palabra. Y bien, no sé. Ok, entonces, de nada, Daniel, gracias por tu pregunta. Y aquí sería una pregunta. A mí me gustaría conocer tu opinión. Si esa pregunta nace por algo, ¿tú lo consideras que fue así o crees que fue algo netamente cultural o social o la cultura griega influenció? Que ciertamente, bueno, el judaísmo tiene sus aspectos, aún como lo decía Isaac, ¿no? Vemos desde el maná, desde la forma ritual del judaísmo. Se pueden encontrar muchos aspectos en ese sentido místico, ¿eh? Adelante, Daniel. Gracias. Pues yo creo que obviamente hay un aspecto espiritual y eso es lo que yo le llamo metafísico porque está superior a la categoría natural que estamos nosotros aquí moviéndonos. Y creo que sí hay un aspecto sobrenatural en la Santa Cena. Yo específicamente a lo que no añadiría un componente metafísico serían a los elementos de la Santa Cena. Creo que en mi forma de interpretar las escrituras, el componente sobrenatural es Dios y su acto de presencia, su intromisión, si lo puedo decir, o su intrusión a nuestra actualidad, que Él está presente, y eso es una presencia real, como la presencia que tenemos nosotros aquí, es una presencia real, solamente que Dios se manifiesta desde lo divino hacia nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, cuando el Señor Jesucristo habló de la Santa Cena, cuando Pablo hablando de la Santa Cena, yo no creo que simplemente sea un símbolo, ¿verdad? Un mero signo, como si fuera un signo lingüístico. No, realmente es algo que trae a la memoria, trae algo a la memoria, un recordatorio, nos quiere recordar algo, pero no solamente se basta de recordar. Obviamente, como Dios es un Dios activo, es un Dios real, un Dios de poder, pues obviamente también está el componente espiritual, metafísico, donde Él desborda su gracia en ese acto, como también lo hace como cuando estamos en la hora de leer las escrituras, o como cuando estamos predicando el Evangelio, Dios está presente. Y yo básicamente siempre hago ese énfasis. Creo que mucha gente hace mucho énfasis que en la Santa Cena Dios está, ya ven la presencia real,
o con una doble sustancia, la consubstanciación, el pan más el cuerpo. Y yo siempre pienso, o sea, Dios está presente no solamente en la Santa Cena, sino en todos los demás aspectos de tu vida, porque al menos mi forma de entender a la teología paulina es como un sacrificio vivo. Yo soy un sacrificio vivo y me entrego constantemente a Dios, me entrego a Él y me entrego por medio de Cristo. Entonces yo creo que cualquier área de mi vida, cualquier aspecto, cualquier levantar, cualquier sentar o respirar, está Cristo presente. Entonces yo lo veo de esa manera. No le hago una metafísica especial a las cosas, como pensar que existe la transubstanciación. Mi forma de apreciar los elementos es que son especiales porque Dios está sentado a la mesa conmigo, no porque los elementos per se o por sí mismos contengan una sustancia especial. Yo así es como he logrado apreciar las cosas y bueno, pues le ruego a Dios que me siga ayudando a entenderlo. La verdad es que esta exposición me sirvió mucho para ver que sí es verdad lo que tú dices, que mucha gente hoy en día no se acuerda de celebrar la Santa Cena, me imagino, con la misma centralidad que nuestros antepasados lo hicieron. Y bueno, así es mi forma de apreciar el punto. Excelente, excelente, Daniel. Pues un gusto. Daniel Polanco ahí en redes sociales. Veo sus comentarios, aportes y memes. Sí, sí, totalmente. Es muy interesante lo que acabas de decir. Igual nos dejas pensando y es parte también de esto, ¿no? Porque ahora sí, como diría por ahí una persona, pues no se sabe todo, no sabemos todo. Y pues vale las preguntas y los comentarios, ¿verdad? Porque pertenecemos a diferentes tradiciones que tiene el aspecto metafísico, lo explicaste de una manera muy entendible, ¿no? Y comprender realmente que aparte de la física hay algo más, ¿no? De todo, aparte de la materia. Y pues bueno, es un aporte muy interesante. ¿Alguien más desea decir algún comentario, algún aporte? Me vino a la mente una cosa. Por ejemplo, en el caso del sacramento, ¿no? El sacramento podemos pensar que es la validez del sacramento radica en la dignidad del ministro que lo efectúa, pero no es así. El sacramento es sacramento por la autoridad que Cristo le dio al instituir el mismo. Entonces, cuando una persona que come el sacramento con una motivación diferente a comer el verdadero cuerpo, la sangre, para perdón de sus pecados, en efecto, no es que no esté comiendo el sacramento, porque el sacramento no depende de esa persona. El sacramento es. Y aunque, pues sí, o sea, el sacramento no ex opera operato, ¿no? O sea, no opera por sí mismo, sino también implica la fe del creyente. El sacramento es sacramento por la autoridad que Cristo le da. Entonces, cuando una persona se acerca irreverentemente a comer el sacramento, no es que no coma el sacramento, está comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Y el que come dignamente el sacramento, pues está siendo partícipe, ¿sí?, de ese don que Dios le está dando para perdón de sus pecados. Entonces, también otra cosa que os recordaba es esa idea, y es en todo el mundo evangélico, siempre se le atribuye a los luteranos la consubstanciación. Y no es así, ¿no? O sea, los elementos permanecen bajo y la presencia, ¿no? Bajo y con el sacramento. Pero ahí está la presencia real, ¿no? O sea, la doctrina luterana habla de la presencia real, no habla de la consubstanciación. Y esa presencia real, como tal, es una presencia
integral. O sea, tanto está la parte espiritual como la parte corporal. Yo tenía entendido, tal vez, pues, error, ¿no? De lo que a veces concebimos, ¿no? De otras denominaciones. Se nos decía, en este caso, ¿no? Que ahorita, pues, me estás abriendo los ojos con esto de Zwinglio, ¿no? Yo a Zwinglio siempre lo tomé como que él creía en la presencia, ¿cómo se dice? El memorial, ¿no? En el memorial, ¿no? Y a Calvino con la presencia espiritual y a Lutero con la presencia integral. Entonces, yo recuerdo en la iglesia anglicana, que también yo permanecí algunos años ahí, decían signos visibles de una gracia interna y espiritual. Así se describían los sacramentos para la iglesia anglicana. O sea, siempre el énfasis de la parte espiritual, ¿no? Y ahora ya años después, llegando al luteranismo, veo que la postura más Lutero era una presencia integral, que hoy en día, no sea, creo que nos hemos como que unificado en esa parte más mística, ¿no? De no estar, que es, cómo es, o estar racionalizando todo, sino más vivirlo y de una manera mística y contemplativa, ¿no? Entonces, pero sí, como que siempre me quedaba esa idea, como que el memorial en Zwinglio, la presencia espiritual en Calvino y la presencia integral en Lutero. Bueno, Sí. eso sería. Excelente, Alejandro. Excelente. Hay que hacerle justicia a los exponentes, ¿no? De hecho, por ahí hay una serie que hice de Arminio también, porque Arminio se le atribuía que pelagiano, y que esto, y que el otro. Zwinglio, pues es un personaje también que se le atribuye esto a del memorial, pero fueron sus seguidores, y los anabaptistas, que ellos sí se apartan más de la catolicidad de la iglesia. Pues bueno, hermanos, entonces creo que damos por concluida la clase. Les comento, si quieren pertenecer al curso de patología, pueden mandarme algún mensaje, algún inbox y les doy los datos, ¿no? Referente a qué se necesita. Y pues bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Tomando las palabras de María del Pilar, conocer la historia del cristianismo, conocer algunos métodos con calma, paso a paso. Hay algunas hermanas que no han tenido contacto con la teología, que entraron al curso. Dicen, no entiendo nada, pero no entiendo casi nada, me dicen, pero ciertamente se me está abriendo el panorama, de hecho, y me da hasta temor de abrazar alguna herejía, porque me doy cuenta qué tan fácil es ser engañado por la herejía, ¿no? Entonces, muy interesante. Pues para finalizar, me gustaría orar. ¿Qué les parece? Terminamos con una oración. No sé si alguien quiere apoyarme con una oración final. Igual, no sé, Pastor Orlando, si puede apoyarme con una oración para terminar esta clase. Claro. Señor, honramos y bendecimos tu nombre, Padre, en esta noche, y te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos y poder abordar toda esta temática que por un lado, Señor, es fruto de tu obra a través de los siglos, desde que la iglesia dio inicio y que nos ha alcanzado a nosotros hoy, y que aún hoy nosotros estamos procurando ser guiados y sustentados por tu gracia y por tu espíritu, por tu palabra, en aras de entender, de comprender, de profundizar nuestra fe y como fin supremo, conocerte mejor, para amarte mejor, para adorarte, Señor, y que toda nuestra vida pueda ser grata y santa delante de ti. Te damos muchas gracias por este tiempo, por este momento, por mi hermano Iván y por esto que tú has puesto en su corazón, por traer estos temas que a veces no tenemos otros espacios, Señor, pero que tú provees en aras de que tu pueblo pueda seguir siendo equipado y tu verdad sobre todas las cosas pueda seguir siendo puesta sobre la mesa. Nosotros, agradecidos a ti sobre todo, queremos despedir de este momento, pero también pedirte, Padre, que tu espíritu pueda seguir iluminando a Iván, a cada uno de mis hermanos,
que podamos seguir entendiendo, que podamos seguir profundizando en tu palabra y ella pueda seguir provocando en nosotros, Señor, el efecto transformador que está supuesto a ocurrir para gloria, para honra y alabanza de tu santísimo nombre. Te damos muchas gracias, Padre. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por su participación. En verdad es enriquecedor escucharlos. Los días jueves, también por ahí, algunos ya de aquí ya se inscribieron, vamos a tener un tiempo de Lectio Divina. Es un tiempo de lectura de las Escrituras, un pequeño devocional. Vamos a tratar de orar y contemplar, que es algo que no se hace constantemente, que no se hace tanto. Igual si quieren participar también me mandan algún mensaje, ¿no? Aquellos que a lo mejor ya se escribieron, o otro, creo que la mayoría que está aquí creo que ya se escribió. Pero perfecto. Entonces, aquí dice nuestro estimado Kevin, Dios les bendiga a todos mis hermanos, si nos vemos el jueves. Hasta el jueves, Dios mediante. Entonces ahí vamos a estar presentes, ¿verdad? Con la finalidad también de respeto a diferentes posturas, porque sabemos que hay de diversas denominaciones. Aquí la cuestión es enriquecernos y pues cada quien en su batalla, ya en su lugar, pues tome sus decisiones, ¿verdad? Dios bendiga a mis hermanos. Cualquier duda y comentario, estoy a sus órdenes. Recuerden, pues si gustan entrar a la patrología, pueden hacerlo y pues seguimos en contacto. Para el otro sábado voy a hacer otro Zoom, entonces igual me confirman. Bueno, de una vez, no sé si pueden estar presentes, pues igual les envío el Zoom, se los voy a enviar a su correo y ya si pueden entrar, adelante. Dios me los bendiga, hermanos, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Hasta luego, cuídense mucho. Adiós. Gracias.